Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Para mí un honor estar compartiendo con usted una emisión más de su programa En la Línea de la Fe. Hoy en su emisión del día 25 de marzo del año del Señor del 2021, no es cierto, del año del Señor del 2022. Yo no sé por qué insisto en quedarme en el 2021. No fue un año precisamente muy halagüeño, pero pues le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por su preferencia y gracias por darnos la oportunidad de llegar a su espacio y a su tiempo a través de este medio. Seguimos en verde, según el semáforo epidemiológico en el Valle de México, con este asunto del COVID. Y pues aunque ya se ha mencionado por ahí la desaparición del cubreboca, por lo menos ya se ha puesto en el plato para su discusión, pues siendo parte integral del cuidado general, pues siento como que no sería recomendable, ¿no? Además de que en los Estados Unidos están previendo que puede haber serios rebrotes de esta enfermedad. También en China están revisando las confinaciones y las están aplicando más serias. Por cierto que un saludo y bueno, nuestro más sincero pésame para todas las personas que perdieron a alguien allá en un avionazo que pasó precisamente en China, que se oyó mucho por las redes. Digo, ojalá que el Señor les dé pronto un alivio. Y bueno, también habrá que leer un poco más acerca de eso, sobre todo acerca de las enfermedades y de cómo se está previendo la parte del confinamiento y de los rebrotes. Pero sobre todo, digo, de nuestro lado, pues no dejar de cuidarnos, seguir utilizando los implementos como el mismo cubrebocas, como le decía, el gel antibacterial, y también hay que seguir desinfectando las superficies que se tocan con regular y también aquellas por las que rara vez tocamos, ¿no? Y pues bueno, le comentaba que seguimos nosotros en este tema de la enfermedad. En el programa anterior estábamos platicando acerca de la enfermedad desde el punto de vista físico. Hablábamos de forma muy somera, pero entre otros puntos, pues hablábamos acerca un poco de las causas de las enfermedades y de cómo la alimentación, por ejemplo, es una causal directa de estas enfermedades precisamente. Bueno, de hecho el alimento no propiamente, sino la forma en cómo lo aprovechamos. Es decir, estábamos hablando un poco acerca del metabolismo que cada persona tiene. Y mire, esto del metabolismo pues es el cómo, básicamente, es el cómo cada persona aprovecha el alimento. Y dicho sea de paso, hay personas pues que tienen o tenemos serios problemas con el metabolismo y no aprovechan los nutrientes de la comida, lo que ocasiona que con el tiempo en los sistemas en donde faltan estos nutrientes pues se desarrollen enfermedades y vayan causando estragos en todo el sistema de nuestro cuerpo. Hablábamos también acerca de cómo el cuerpo tiene un tiempo definido de vida, es finito, y cómo cada sistema que lo compone se va desgastando y degradando con el uso del mismo cuerpo y del mismo sistema. Y pues bueno, de forma muy natural, ¿no? Que si bien es cierto, también depende de la alimentación, depende mucho de la forma en cómo nos alimentamos. Hablábamos un poco de eso en el segmento pasado, en el programa pasado. El ejercicio y otros factores, incluso la compañía de las personas con las que nos alimentamos, ¿no? Todo esto hace que cada sistema pues tenga un desgaste de forma específica y en algunos casos un poco más que otros, ¿no? Mire, este desgaste natural, por llamarlo de alguna manera, nos lleva sin duda a la vejez y la pérdida de nuestras capacidades naturales, la pérdida de algunas funciones o el mal funcionamiento de algunos órganos. Pero también decíamos que al final todos, sin excepción, pues tendríamos o tenemos que pasar por ahí. Decíamos que no hay persona que llegue a morir sana, aunque hay personas que mueren por causas naturales. No obstante, esas causas naturales son precisamente por el mal funcionamiento o el desgaste completo de un sistema vital, y es un desgaste, insisto, que se da de forma totalmente natural. Parte del conocimiento de la enfermedad desde el punto de vista físico, pues pretendemos que nos haga ver un poco más este factor humano como algo innegable de nuestra existencia, y que este conocimiento también nos ayude a tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad en el uso y trato del cuerpo y de la misma forma en su mantenimiento. Es decir, que con esta información podamos empezar a adquirir y trabajar la cultura de la prevención,
pero tomando en cuenta que aún la prevención más utilizada, o la prevención así como que bien tajante, pues no va a impedir que la enfermedad llegue, sino que nos va a ayudar a que cuando llegue ese momento podamos ser un poco más tolerantes y un poco más prácticos. El día de hoy vamos a continuar hablando de este tema, es decir, de la enfermedad, pero ahora vamos a abordar este tópico desde el punto de vista psicológico y social, que es donde repercute también, y vamos a abordar sin duda el tema de la prevención y su importancia que tienen estos rubros. Porque si la prevención es importante en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el aspecto social, definitivamente es determinante. Por desgracia, muchos de nosotros no contamos con este tipo de cultura, no tenemos conocimientos acerca de un trato preventivo de la enfermedad, solo atendemos la sintomatología mientras esta persiste. Una vez que ya no la tenemos, es decir, una vez que los síntomas se van, pues continuamos como si nada, ¿no? Y esto obviamente hace que la enfermedad vaya en incremento, porque recordemos que los síntomas finalmente solo son avisos de que algo anda mal. Pero como no contamos con la cultura de un ataque de fondo, un ataque a la causa, pues los dejamos esos síntomas una vez que ya pasaron y los volvemos a tratar hasta que aparecen nuevamente. También vamos a analizar un poquito ya en el siguiente segmento, en otros segmentos de este programa, en la perspectiva de la parte religiosa que contiene o que trae consigo la enfermedad. Por lo pronto digo, la cultura de la prevención referente a la enfermedad siempre es un punto de vista holístico, o siempre tiene que estar desde ese punto de vista, es decir, tenemos que verla en todos los sentidos y definitivamente de forma muy amplia, lo más amplia que podamos, y eso también lo vamos a tratar aquí. Si no somos capaces de ver la enfermedad desde todas sus aristas, pues va a ser difícil entender que quizá la enfermedad que nos está atacando en este momento puede haber sido causa por factores tan diversos como no tener higiene al momento de preparar los alimentos, por preparar la comida en utensilios contaminados o que generan un proceso químico al calentarse y al mismo tiempo ya estamos tomando los alimentos, al mismo tiempo que tomamos los alimentos estamos ingiriendo partículas de otros elementos que pueden ser tóxicos para nuestro organismo. Y todo esto son hábitos, estimado radioescucha, son hábitos que nosotros vamos teniendo y que los vamos dejando de lado. Es decir, ya le prestamos poca atención a la higiene al momento de preparar los alimentos, le prestamos poca atención a los utensilios, que estén limpios cuando los estamos utilizando. Es un hábito, y ya cuando son hábitos ya será muy difícil erradicarlos. Pero bueno, claro que todo esto no se puede llevar a una observancia al 100%, porque entonces dejaríamos de vivir. De hecho, hay trastornos psicológicos que están relacionados a esto. No obstante, creo que sí se puede prevenir un poco más siendo más conscientes precisamente de esos factores en la comida y tratar de comer, pues por así llamarlo, un poco más higiénico, un poco más sano, más sabroso también. Y como decíamos, tratar de comer con quien disfrutemos la comida, es decir, ir cambiando nuestros hábitos alimenticios de tal forma que podamos nosotros darnos cuenta de toda la cadena, ¿no? Toda la cadena de suministro, si así se le puede llamar, toda la cadena que va desde dónde compramos las cosas, cómo las preparamos, en dónde las preparamos y con quién las comemos. Y también, obviamente, pensar que nuestro metabolismo tiene mucho que ver en todo lo que nosotros tengamos por ingesta. La educación en la enfermedad nos puede ayudar a aminorar el impacto que la noticia de tener una enfermedad nos puede causar en nuestra psicología. Y eso pues está ligado sin duda a nuestro sistema de creencias y a nuestra cultura también, a nuestras costumbres, a los conceptos, por ejemplo, que tenemos de la fe, en el sentido religioso, al pecado, incluso los conceptos que tenemos del cielo y del infierno. Y en este programa, le comentaba yo también, vamos a platicar un poco acerca de esto, porque el mal entendimiento que tenemos de estos conceptos nos va a hacer padecer la enfermedad con sufrimientos innecesarios. Y definitivamente con temores que despierta otras clases de enfermedades que van a tardar mucho más tiempo en sanar que la enfermedad física. Obviamente, todo esto que platicamos tiene que tener impacto por lo menos en el sistema de creencias, y lo invito a tomar esta plática como una invitación a investigar más acerca de la salud, de los cuidados, de la prevención, de cómo mejorar la situación actual para convertirla en una situación
que nos permita ver a futuro y que sea parte de una prevención integral. Pero tendremos que averiguar todo esto de forma muy personal para que primero nosotros asimilemos, lo maduremos y después podamos ya compartirlo. Esto es también con el fin de preparar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que para nuestra desgracia o fortuna pues son los que nos van a ayudar y nos van a cuidar cuando estemos enfermos. Entonces no solo somos nosotros los que requerimos educación, sino que las nuevas generaciones deben de aprender también todo esto y deben de hacerse de los hábitos necesarios para cuidar al otro y para cuidarse a ellos mismos. Hoy, estimado radioescucha, quiero platicar con usted sobre la enfermedad desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual y preventivo integral. Así que le pido me acompañe a esta emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe y le pido que se busque un lugarcito cómodo con una bebida refrescante, ya ve que ya está haciendo calorcito, mientras escuchamos una oración de inicio, porque de este lado pues nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Solo del amor.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Continuamos en nuestro programa En la Línea de la Fe y le agradezco su preferencia. También le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio. Gracias también por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos de argumentar. Le recuerdo que puede usted enviarnos sus comentarios a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com, que puede usted escucharnos a través de Facebook o en YouTube. Si usted le pone ahí En la Línea de la Fe va a aparecer en cualquiera de las dos redes, y también si así lo decide pues puede buscarnos en Spotify. Estamos transmitiendo por ahí también este podcast y pues va a ser para nosotros un placer encontrarnos por ahí también en esa plataforma. Le pido de la manera más atenta que siga cuidándose mucho por esta pandemia, utilizando el gel, el cubreboca, desinfectando las superficies y evitando las aglomeraciones y el contacto físico, pero recordemos que hay que reforzar el acercamiento social con la sana utilización de las redes sociales y de los mensajeros instantáneos con nuestros familiares y amigos. Recuerde que cuidándose usted nos cuida a todos. ¿Qué creen? Este viernes 25 de marzo pues encontramos en el Santoral un par de fiestas bastante importantes, pero también tenemos que festejar a otros santos. En este 25 de marzo, en este viernes, estamos celebrando la solemnidad de la Anunciación de la Encarnación del Señor. También estamos celebrando a San Dimas el buen ladrón. Festejamos a San Dula, San Hermelando, Santa Lucía Filippini, Santa Margarita Clícero, Santa Matrona de Tesalónica, San Mona, que fue un obispo, San Nicodemo de Mamola, San Procopio de Sásava, San Quirino de Roma, al Beato Emiliano Cobb, al Beato Everardo, al Beato Hilario Janusewski, al Beato Jacobo Birth, a la Beata Josafata Miguelina Jordaszewska, al Beato Tomás de Costaxiaro. Bastantes hombres y mujeres que han decidido tomar el camino del Señor y que mediante su vida y sus obras pues han llegado hasta este punto. Las fiestas que celebramos, la solemnidad de la Anunciación de la Encarnación del Señor, pues es una fiesta donde se festeja a todos los comunicadores. En algún momento el Padre Ángel me comentaba que este día precisamente pues todas las personas que se dedican a la parte de comunicar, llevar noticias, pues es su día. Entonces un abrazo fuerte para todos los comunicadores, para todos los locutores, para todos los amigos que estamos trabajando en las comunicaciones tanto de esta diócesis como del resto de la provincia eclesiástica. Reciban un fuerte abrazo y un fuerte saludo hoy en su día. Muchas felicidades, sigan trabajando para llevar la noticia y que su voz resuene siempre hasta el último rincón de la tierra. Si usted festeja su santo cumpleaños del día de hoy, pues desde aquí le mando un abrazo y una felicitación, y si conoce a alguien con alguno de estos nombres, pues también extiéndale nuestro reconocimiento. Son nombres así como que muy raros que quizá ya no se utilicen, pero pues tenemos a Quirino, Procopio, Nicodemo, digo, nombres que de alguna manera sí los podemos relacionar. Y mire usted, pues lo prometido es deuda, y hoy iniciamos hablando de lo que la enfermedad es, o cómo se puede interpretar. Decíamos que esto pues tiene muchas aristas y muchas clases de impacto, ¿no? Tanto en la persona que la padece o que está pasando por ahí, como de las personas que están a su alrededor. La enfermedad es una situación temporal, donde la persona tiene una serie de eventos físicos en su cuerpo que le causan malestares, sufrimientos, estados de ánimo y o traumatismos que pueden causar la pérdida de algún miembro u órgano de su cuerpo. En algunos casos la enfermedad puede ser causa de muerte o puede ser la antesala de la misma. Bajo la definición anterior podemos entender que la enfermedad es un trance, un paso, de ahí la palabra, ¿no? Padecer. ¿Qué significa pasar? Pero pasar sufriendo. O sea, padecer es caminar para llegar al otro extremo del camino, aceptando y viviendo algunos sufrimientos sobre ese mismo camino. El enfermo es quien padece, sin duda, es quien sufre los malestares y quien se queda con una carga emocional importante que casi siempre es negativa y que se eleva de forma exponencial cuando se alimenta de la ignorancia en todos los sentidos.
Decíamos en el programa anterior que este sufrimiento se vive igual con el guerrero que con la víctima, aunque cada uno tiene una actitud diferente. Entonces, el padecimiento pues es un paso obligado que se va a repetir en varias ocasiones en nuestra vida. Eso lo tenemos que tener bien presente. Reitero esta parte, el padecimiento o la enfermedad es un paso obligado que se va a repetir en varias ocasiones en nuestra vida. Ahora, este paso o trance, si bien es cierto, se hace solo y de forma muy personal, de forma individual, también es cierto que quienes están con nosotros pues nos pueden acompañar, pero este acompañamiento siempre va a ser desde las gradas. Ellos no pueden pasar por el mismo camino que nosotros, solo pueden ver desde lejos el comportamiento que tenemos nosotros. Si evolucionamos de forma positiva o de forma negativa, pues no hay forma física de que ellos nos ayuden. O sea, no pueden quitarnos esa carga, no pueden quitarnos el problema o ser parte de él. Bueno, no todavía. Hay por ahí algunas investigaciones, pero no creo que se pueda compartir el dolor. Digo, al final solo pueden brindarnos cuidados paliativos. Ese estado por donde pasa la persona que está enferma tiene como principal tinte la vulnerabilidad. Es decir, un estado de postración en cama o de enfermedad persistente siempre nos va a decir qué tan vulnerables estamos y somos. Y eso, estimado redescucha, desde mi perspectiva es lo que nos pega muy duro en la psique. Y eso tiene que ver con muchas otras cosas, pero considero que el orgullo es una de las principales. Sabernos fuertes es un orgullo, pero cuando estamos débiles se nos bajan todas las defensas y en todos los sentidos. En otro rubro, por ejemplo, la vejez, de la cual hablaremos en otro programa, es también un estado de vulnerabilidad. Y por eso hay muchas personas que no soportan llegar a viejos, no soportan verse a sí mismos como algo débil, como algo vulnerable, como alguien que está a expensas de los otros. Eso también es un shock bastante fuerte. Ahora, el problema con el pensamiento de la vulnerabilidad es que lo reflejamos en el otro. Y obviamente lo basamos en el dicho de algo me van a hacer. Es decir, pensamos que estando vulnerables, los demás podrán abusar de nosotros, si nosotros queremos verlo así, en el menor de los sentidos. Pero esto habla sin duda de una desconfianza hacia los otros. Y esa desconfianza es la misma que le tenemos a Dios. Que dicho sea de paso, la desconfianza en Dios se traduce como la falta de fe propiamente. Pero el hecho de pensar que los otros pueden abusar de la debilidad, pues habla de llevar una vida llena de temores. Porque recordemos que el temor brota donde no hay confianza. Dentro de este mismo sentimiento existe obviamente la culpabilidad. El dicho dice, el león piensa que todos son de su condición. Pensamos que estando débiles es cuando los demás tendrán la oportunidad de desquitarse de todo lo que nosotros hicimos con ellos. Se van a aprovechar, decimos por acá, ¿no? Sucede mucho con los padres y los hijos. Me he topado con algunos padres de familia que ven en sus hijos pues a sus propios verdugos. Y digo, esto lo vamos a ver en la parte de la persona social, pero es una realidad. Sí sucede esto, pero lo más trágico del asunto es que los padres de familia tienen la capacidad para cambiar ese fruto o ese futuro y simplemente no lo hacen. No me pregunte por qué, lo vamos a analizar en ese momento, pero de alguna manera aquí vamos a ver más adelante cómo se puede evitar esa parte. Total, que este estado causa una serie de emociones muy negativas en la persona, tanto la persona que padece la enfermedad, ¿no? Y que pues sin duda hace objetos de esas emociones a los demás, lo que causa un roce muy cruento y como resultado lógico crea tensión en el ambiente, sufrimientos innecesarios, dolores innecesarios y por supuesto pues altos niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Hasta de depresión. Y como le decía, y si a esto le agregamos la falta de dinero y otras cosas, otras carencias, pues todo esto se convierte realmente en un infierno. Ese trance que pudo haber sido quizá más light, lo convertimos en algo muy pesado, ¿no? El pensamiento que tienen los familiares de los enfermos es también variopinto, sin duda, pero
este también está ligado a su sistema de creencias, a su historia, a sus costumbres, la relación con el paciente, traumas personales, vacíos existenciales, etc. Todo aquello que conforma al ser humano finalmente, pero creo que uno de los sufrimientos más grandes que todos tenemos al ver a una persona enferma, pues sin duda es el de la impotencia. Es el hecho de querer hacer algo por esa persona, pero tener la certeza de no poder hacerlo. Es decir, sabemos que estamos impedidos para ayudar. Bueno, para ayudar de la forma que nosotros quisiéramos, porque sí podemos ser o ayudar de muchas formas, pero no podemos nosotros quitarle a esa persona el dolor, por ejemplo. Este sentimiento también habla de cada persona sin duda. La impotencia, escúchame bien, esta parte está medio difícil de entender, pero la impotencia es estar en las gradas y ver cómo el toro de la enfermedad embiste furioso a un ser querido. Es tener la necesidad de querer intercambiar de lugar con el enfermo. Y debo agregar sin duda que es algo abnegado, pero psicológicamente hablando, esa actitud habla también de no tener confianza en la persona que está enferma. No tener la confianza en esa persona para saber que podrá sobreponerse de la enfermedad. O peor aún, es creer que no tiene la capacidad para hacerlo. Esta actitud refleja el pensamiento del familiar en pensar que quien está enfermo es una persona débil, considerándonos a nosotros mismos más fuertes, obviamente. Aunque estoy muy seguro que en este momento muchos hemos de pensar que no es así. Que si nos ofrecemos como voluntarios para que esa persona no sufra es por amor. Y quizás sí, pero también es un pensamiento que suena un tanto proteccionista, ¿no? Y ya se me antoja mucho a la misma actitud que toman algunos padres de familia cuando se ponen de tapete ante los hijos para que estos no sufran, ¿no? O cuando somos permisivos en todos los sentidos, con tal de que el niño no llore y con tal de que el niño no padezca, y terminan siendo unas lacras, ¿no? El estado emocional, mire, que brinda la enfermedad, en el mejor de los casos, genera un ambiente tenso, como decíamos, pero también genera una incertidumbre a nivel general. Y la incertidumbre es el hecho de no saber qué va a pasar. Pero este sentimiento es negativo, porque toda la vida estamos así, o sea, no somos adivinos, no sabemos qué va a pasar y aún así vivimos. La diferencia con una enfermedad es que la incertidumbre se genera no alrededor del enfermo, porque pues de él tenemos dos certezas, o se cura o se muere. Bueno, quizá tres. O sigue padeciéndolo y al final de cuentas se cura, o sigue padeciéndolo y al final de cuentas se muere. Yo por eso lo reduje a dos: o se cura o se muere. Pero la incertidumbre, escúcheme bien, la incertidumbre se genera alrededor de nosotros mismos, por la simple y sencilla razón de que no sabemos qué protocolos debemos de seguir en casos como este, porque no sabemos qué va a pasar después, no con el enfermo, insisto, sino con nosotros mismos. El estado emocional que brinda la enfermedad, en el mejor de los casos, genera un ambiente tenso, como decíamos, pero genera otro tipo de cosas que tenemos que ver. Cosas donde nadie nos va a educar para eso. No sabemos qué protocolos tenemos que seguir, le insisto, pero tampoco sabemos cómo podemos no tener esa parte nosotros. Cómo detenerla, cómo vivirla incluso. Este punto de vista sobre la enfermedad, siempre he tratado de que sea lo más objetivo que se pueda. Siempre también con miras a ver la enfermedad como algo de lo cual, insisto, no podemos escapar, porque es parte del camino. Pero sí podemos, en medida, prepararnos un poco más para vivir ese punto, aunque no sabemos qué es lo que vaya a suceder, aunque no sabemos realmente cuando estemos ahí qué vaya a pasar, pero insisto, es la misma situación que sucede con muchas cosas en la vida, y aún con eso vivimos. Al final de este programa, de la emisión del día de hoy, si me permite, quiero compartirle algunos protocolos de los que estábamos hablando minutos antes,
Y ya después usted verá si se aplican o no, si se puede aplicar o no a la situación en la que usted viva o cuando pase por ahí. De momento, pues le pido que me acompañe a un corte musical muy breve y de regreso empezaremos a platicar de los beneficios de estar enfermo, que aunque no lo crea, son muchos. Todo depende del cristal con el que se mire. ¿Vale? Yo soy Juan Valdez y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no se vaya. Enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com y por supuesto los comentarios que nos dejan en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. Yo realmente espero que haya disfrutado mucho de este fin de semana largo que acabamos de pasar y que los siguientes fines de semana pues también sean bien aprovechados, ¿no? Digo, hay que pasarlos con la familia porque me estaba acordando, fíjese usted, que no mandé saludos, por cierto, para todos los amigos que festejaron su cumpleaños el pasado 19 de marzo, una fecha bastante importante. Un saludo para todos ellos, para todos los que se llaman José, un abrazo fuerte también. Y pues es increíble que este sea uno de los santos más venerados en Latinoamérica después de la Virgen de Guadalupe. Y así que después haremos una encuesta para saber cuál es el nombre más popular. Definitivamente si es Juan o si es José.
Pero de que José, el santo del silencio, es el más venerado después de María, pues es algo sin duda. Vaya usted a donde quiera, en los rincones más, o no sé, más lejanos de la República, y encuentra usted la devoción a San José. Y me atrevería a decir que el 75% de los católicos festejamos a alguien este 19 de marzo, que por cierto cayó en un buen día, pues cayó un fin de semana. Entonces digo, apenas nos estamos reponiendo de la fiesta, y yo sin mandar saludos, pero Iván, saludos a todos los Pepes, a todos los Josés. Muchas felicidades en su día. Pero bueno, de momento pues nosotros seguimos platicando de la enfermedad y su repercusión en la vida de las personas, tanto de forma física, que hablábamos de esto en el programa anterior, como de la forma en que repercute la enfermedad psicológicamente hablando. Todo esto claro en la persona. Y en el segmento anterior estuvimos hablando acerca de los efectos psicológicos que provoca ese estado en algunas personas, o bueno, mejor dicho, tanto en los enfermos como en los familiares de los enfermos. Ya hablábamos de cómo las costumbres, el sistema de creencias, las tradiciones, nuevamente las costumbres y demás, influyen en el enfermo y en los familiares para ver de una u otra forma pues a la misma enfermedad, ¿no? Pero mire usted, si pensamos que estos factores son influyentes, el sentido espiritual de la enfermedad es determinante en muchos casos. Y en los que no lo es, quizá es porque de plano no creen en nada, pero para quienes tienen una fe, no sé, se me ocurre algo así como de tipo creyente, ya ve que hay personas que dicen que no son católicos, que son creyentes nada más, y no digo una fe práctica, porque finalmente pues para quienes tienen una fe práctica o tenemos una fe práctica, pues digamos que no se da mucho este fenómeno, ¿no? Pero para quien tiene una fe de Navidades y de Año Nuevo, o sea que nada más se expresan en esos días, pues sí pega muy cañón esta parte de la enfermedad, ¿no? Porque es cuando se empieza a ver este concepto, este factor de la enfermedad como un castigo divino, como la antesala de la muerte y como otras cosas mucho, mucho peores. En este segmento me gustaría platicar con usted un poco más acerca de esta realidad, la realidad del estado de vulnerabilidad que provoca la enfermedad, pero sin duda visto desde la fe. Comentábamos un poco en el programa pasado que la Biblia tiene muchos ejemplos de la misericordia que Dios aplica con los enfermos, es decir, del comportamiento de los hombres, son ejemplos de comportamiento de los hombres y mujeres que viven en presencia de Dios hacia los enfermos. De hecho, este comportamiento se aprecia hacia los más necesitados, los más vulnerables. Este comportamiento de misericordia, decíamos que es un gesto de entendimiento, de amor, de comprensión, jamás de prepotencia o de recriminar a los que están enfermos por su falta de fe. Siempre va a ser también de acompañamiento. De hecho, fíjese que hay un versículo donde el mismo Cristo le da a la enfermedad o a la vulnerabilidad un estado razón. Es decir, lo convierte en un camino para acercarse al Padre. Cuando responde a las preguntas de los que estaban ahí, ¿no? Y ya en el versículo, preguntan los saduceos y los fariseos, ¿quién ha pecado para que este amigo esté así? Y ellos mismos responden y proponen, ¿no? Sus padres, algún familiar, ¿quién ha pecado para que él esté así, no? Y el Cristo, tranquilamente, ya ve cómo es él, le responde, ¿no? Pues mira, chato, él está así para que en él se manifieste la gloria del Padre. Quizás en ese momento locura. En ese momento considero, estimado radioescucha, que Cristo le dio a su vulnerabilidad, a la vulnerabilidad del hombre, una razón. Ese hombre nació así para que en él se manifestara Dios. Y lo mismo ocurre con otros ejemplos donde los más desfavorecidos por el amor de los hombres, por así decirlo, llegan a ser favorecidos por el amor del Padre. Y sobre todo el amor del Hijo, ¿no? Son los pobres, los desvalidos, los enfermos, las viudas, los huérfanos. Todas aquellas personas que presentan una vulnerabilidad social son aquellos favoritos de Dios. Considero, estimado radioescucha, que en un estado de enfermedad pues se hace propicio para la intervención divina, porque es cuando el alma está desnuda, cuando el hombre se enfrenta a su naturaleza finita, porque es cuando está lleno de miedos, de dolores, insatisfacciones, frustraciones, soledades y un gran etcétera. Es decir, cuando estamos en el páramo desierto, donde estamos expuestos a todas las tentaciones y donde no hay nadie más que nos pueda consolar más que Él, porque al estar dentro de nosotros conoce todo y sobre todo porque ya lo vivió. Dicho sea de paso, pues estas tentaciones son el hecho de renegar por la enfermedad, por ejemplo.
Aunque se me haría raro que alguien diera gracias por estar enfermo, y aunque así debería de ser, nuestra naturaleza nos hace que digamos otra cosa. Quienes no reniegan, quizá tampoco agradecen, y el Padre lo sabe, pero hay otros que en ese letargo piden a Dios que esté con ellos y que los cure, obviamente. Pero pues aquí entra en el juego la parte de la fe, ¿no? La fe que el enfermo tenga en Dios. Y digo el enfermo porque pues, es un poco más que los familiares, aunque la oración externa jamás sobra. Sí importa la fe que tengan los familiares, sí importa la oración que los familiares hagan para la intercesión de la cura de esta persona, pero finalmente pues el enfermo dentro de sus capacidades tiene que hablar y estar con Dios. Esto, estimado redescucha, suena quizá un poco fácil, podría ser, digo, mientras no esté uno enfermo, pero cuando uno está en ese trance, considero que se olvida de todo, o como decimos, simplemente buscamos la conveniencia de la fe. No obstante, el milagro que nosotros buscamos o pedimos a Dios, me atrevería a decir que va cargado de miedo. Pedimos un milagro para que nos cure y nos quite el sufrimiento, y aunque para Dios no hay imposibles, eso me queda muy claro, pues también debemos de tener bien en claro que hay muchas cosas que Él permite y que son parte de su voluntad. Y aquí, estimado radioescucha, es donde está el problema. Qué difícil es aceptar la voluntad de Dios. Recuerdo un poco el pasaje de la oración del huerto, cuando el Cristo le pide a su Padre que aparte la copa de aquel trago amargo que estaba por pasar, pero también recuerdo el final de la frase, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa frase, desde mi perspectiva, engloba toda la fe, toda la confianza, todo el amor, todo el conocimiento sobre alguien. Cuando decimos quiero que se haga tu voluntad en mí, porque sé que tu voluntad jamás me llevará por caminos de dolor y oscuridad, esto también es una profesión de fe. Pero la verdad, o sea, me refiero a que siendo honestos, ¿cuándo aceptamos nosotros esta parte? ¿Cuántas veces aceptamos la voluntad de Dios? Ok, vamos a calmarnos, como dicen por ahí. Sin duda, la Madre Iglesia contempla este factor humano, es decir, el de la enfermedad, y por eso prevé que el ser humano pues no alcanza bien a entender esta parte, ¿no? Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos se aplica bajo el mismo tenor que la misericordia del Cristo y de otros santos en relación a los enfermos. La unción de los enfermos es para dar alivio al alma y al espíritu, y si es la voluntad de Dios, salud al cuerpo. Aunque hay muchas personas que aún piensan que la unción de los enfermos se sigue viendo igual que la extrema unción, ¿no? Pero pues recordemos que la extrema unción se aplica, y bueno, el nombre, a quienes ya están más allá que para acá. Pero todos los enfermos y adultos mayores, para no decir viejos, pueden y podemos tomar la unción como el bálsamo que va a ayudarnos a llevar la cruz de la enfermedad. Y mire usted, es un consuelo saber que nuestras parroquias, después de esta pandemia de casi o de más de 2 años o de 2 años o de un poquito más, como quiera verla, pues ya están celebrando nuevamente esta parte de la unción de los enfermos, ¿no? Ya hay misas especiales para enfermos, les reitero, no es para que se mueran, es para que ese bálsamo les ayude a llevar su enfermedad. Y la enfermedad no es un castigo. Si así lo fuera, no tendríamos el sacramento de la unción, porque eso le quitaría peso. Recuerde que la unción nos acerca más, es un sacramental que nos acerca más a la parte divina. Pero el castigo, pero la enfermedad, insisto, es un hecho, pues que tiene diversas causas. Pero Dios conoce ese sufrimiento en su Hijo y por eso decide darle algo de sacro a las enfermedades, fíjese usted. Pero con la condición tácita de ver en ese camino, de poder ver en ese trance, el camino sinuoso que tenemos que recorrer con la cruz a cuestas para llegar a la cumbre de la Pascua. Y entonces se nos invita a aferrarnos a la cruz y seguir caminando. Se nos invita a ver la enfermedad, escúcheme bien, a ver la enfermedad como parte de ese camino. Todo esto tiene que ver de suma manera también con el conocimiento que tengamos acerca de nuestra fe, insisto, o mejor dicho, cabría preguntarnos si realmente tenemos fe, porque si le creemos a Dios de que Él está ahí con nosotros, recordemos que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces no debemos de tomar una actitud de molestia y frustración hacia la enfermedad.
Insisto, sé que tampoco debemos alegrarnos también, pero si debemos de ver esa enfermedad de alguna forma sería como un medio de salvación, porque como le decía hace unos minutos, es cuando nosotros estamos más débiles y al mismo tiempo más propensos a la gracia. Sin meternos tanto en esos temas, pues te puedo decir que al final la enfermedad es un factor que puede ayudar a nuestra salvación, porque se compara el hecho de que con el sufrimiento de las personas que padecen alguna enfermedad pudiera ser equiparable a la expiación de sus pecados. Esto también la Iglesia lo contempla. En algún momento yo hacía una aseveración acerca de que todos teníamos que pasar por el purgatorio, y un padre, el padre Ángel, un saludo también para él por cierto, me corrigió y me comentó que no, que había personas que con su sufrimiento en la tierra, no sé, interprete ese sufrimiento en varios tipos y de varias formas, pues ya había purgado sus penas, ¿no? O parte de sus penas. De la enfermedad no sé a qué nivel tengamos que estar enfermos para decir o considerar que ya hemos pagado algo de nuestros pecados. Lo que sí sé es que al momento de negar la enfermedad, de renegar de la enfermedad y enfadarnos con Dios o con la vida, con el taquero que nos causó aquella infección, antes de eso tenemos que aceptarla y vivir con humildad. Digo, finalmente nosotros decidimos ir por esos tacos, ¿no? Desde mi perspectiva, amable radioescucha, considero que la enfermedad debería de ser algo que nos ayude a limpiar nuestra conciencia, alma, cuerpo, espíritu, etc. Porque recordemos que en las escaseces, como en la abundancia, es donde se conoce la calidad del hombre. La recomendación final de este segmento en relación a este tópico, sin duda, es la de aceptar la enfermedad y buscar en ella el medio para estar bien con Dios. Sea leve, sea fuerte, siempre tomar el tiempo que estemos postrados por la enfermedad para ponernos en manos de Dios y dar gracias. Y si cabe, pedir sabiduría para entender por qué estamos en esa situación, para no volver a repetirlo. Por supuesto, pedir el alivio, pero siempre y cuando, y antes de eso, comentar, pues, si es tu voluntad, tú me darás mi salud. En fin, es un tema muy complejo, muy difícil, y creo que vale la pena analizarlo un poco más. Quizá lo toquemos más adelante también cuando hablemos acerca de la vejez, que es otro factor que al ser humano no le agrada mucho. Pero, por algunas razones, pues digo, tenemos que tocarla aquí antes de irnos con la persona social. Va a haber unos cuantos programas más, porque pues recordemos que ya seguimos en Cuaresma, y para estas fechas o para las fechas siguientes ya casi vamos a estar en Semana Santa. Entonces vamos a tomar por ahí un break muy ligero y después vamos a regresar nuevamente. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy breve en lo que pensamos esto un poco más y continuamos de regreso? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. No le cambie, porque enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos, y gracias por los comentarios que nos brinda a través de nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com y en las cajas de comentarios de las redes de Facebook y YouTube. Le recordamos que también ya puede escucharnos en Spotify si así lo prefiere. Tanto en YouTube como en Facebook nos puede encontrar como en la línea de la fe, y en Spotify pues también. Les recuerdo nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com. Ahí estaremos esperando atentos sus comentarios. Estamos ya iniciando el segmento final de este programa, y con este programa cerramos precisamente la serie de las pláticas que hemos tenido o que hablan sobre la enfermedad. Recuerde que en el programa pasado pues estábamos hablando acerca de la enfermedad desde el punto de vista físico, y ahora aquí estamos cerrando con la enfermedad vista desde la psique, la fe y por supuesto pues no puede faltar la parte social. En el primer segmento de este programa platicábamos un poco acerca de la prevención, y en este segmento vamos a tratar de cerrar ese tema para hablar de la prevención integral y todo lo que eso conlleva. Decíamos que es prevención integral porque abarca todos los aspectos que pueden afectar al hombre, o sea, al ser humano. Cuando éste está enfermo, bueno, quizá no todos los aspectos, pero sí podamos tocar temas preventivos en terrenos como nosotros mismos, nuestra familia, nuestra fe y por supuesto nuestro entorno social, aunque no precisamente en ese orden. Y quiero terminar con algo, este segmento con algo que permita crear el debate final de este segmento, pero de momento pues vamos a ver. La prevención sobre el entorno social, ya lo tocamos un poco en otros programas, y aquí continuamos dando argumentos. Se trata de establecer una buena red de familiares y amigos que puedan ayudarnos en caso de enfermedad. Establecer una comunicación franca y abierta con los hijos acerca de la enfermedad, pero de forma holística y conceptual. Y sobre todo de los males y enfermedades que ya se están padeciendo en la familia, ¿no? Crear un directorio de los médicos conocidos, de los médicos familiares, de los hospitales cercanos. Si se puede, educarnos todos en primeros auxilios, y eso incluye pues saber poner una intravenosa o quizá una simple inyección, saber cómo comportarse en el caso de que alguien a nuestro alrededor esté enfermo, tratar de ver si podemos ser capaces de diagnosticar, no sé, algún tipo de envenenamiento, algún tipo de, no sé, de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque al final, si tomamos un cursito de primeros auxilios, todo eso lo vamos a tener que saber, y cuando lleguen los profesionales de la salud,
tenemos que informar de qué es lo que está pasando y qué es lo que hemos hecho para darle unos cuidados paliativos al enfermo. Y bueno, precisamente en este último aspecto es donde creo que tenemos un lado muy flaco, ¿no? En este sentido, porque simplemente no hay una educación familiar referente a eso. Bueno, a eso y a otras muchas cosas, ¿no? Pero recordemos que la enfermedad puede ser traumatizante, si les llega a tocar a personas que no saben qué hacer, como los hijos. Y cuando hablamos con franqueza, o cuando decimos que vamos a hablar con franqueza, implica una educación bien cimentada sobre esos temas e incluso sobre la muerte. Yo sé que es complejo, de verdad sé que es complejo, pero mientras más rápido se les haga saber a los niños lo que tienen que saber específicamente de la enfermedad, yo creo que es una muy buena ayuda para ellos. Otro aspecto de esta prevención, sin duda, pues es la de tener bien identificados los beneficios del seguro médico que manejamos, ¿no? Y si manejamos la seguridad social, pues saber cuál es la clínica más cercana o la que nos toca. Y si hay un seguro particular, aprender el significado de palabras como el coaseguro, el impuesto, la prima, el total asegurado. De hecho, estimado reescucha, yo le recomiendo ampliamente que contrate un seguro privado en medida de sus posibilidades. Créame cuando le digo que literalmente un seguro así puede salvarle la vida. Dependiendo de la edad de los hijos o de las personas que vivan con nosotros, que son los primeros que van a sufrir el impacto de la enfermedad, cabría platicar con ellos y entrenarlos, que aprendan a manejar. Sí, o sea, a manejar un carro, un auto, ¿no? Que aprendan a cocinar, que sepan lavar, planchar, sanitizar una habitación, una cama, una silla de ruedas. Aprender la administración del hogar también. La administración del hogar es extremadamente importante porque sin duda, cuando los padres se enferman, cuando los papás se enferman, cuando las cabezas se enferman, las familias se desmoronan, se derrumban, porque no hay conocimiento previo acerca de todo lo que ya le mencioné. Y pues quien lo llega a tomar, ya ve que no es así que de que quieras, pues realiza las cosas en base a lo que trae, ¿no? A su conocimiento escaso y a muchos supuestos. Y obviamente pues todo esto repercute en situaciones que no van, ¿no? Y obviamente sucede porque no se tiene ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento. Todo lo anterior considero, estimado radioescucha, que es parte de la prevención en el entorno social que tendríamos que darle su importancia. Dentro de esto mismo, nada más que creo que es un poco más difícil de realizar, pero no por eso imposible, pues está el hecho de observar y remediar en lo que se pueda el medio donde nos estamos desenvolviendo. Me refiero a ver el tipo de trabajo que realizamos. Le pido una disculpa, se me estaba secando la boca. A ver el tipo de trabajo que realizamos, las condiciones de ese trabajo, las horas de transporte que hacemos, el ambiente de trabajo. Todo esto, estimado radioescucha, es una causal muy importante para definir una buena salud. Mire, le adelanto un poco. Más de 4 horas atorado en el transporte ya es una pesadilla. Luego, un ambiente tenso, donde el jefe solo le interesan los resultados, en el mejor de los casos. Y si le sumamos unas condiciones insalubres y una mala alimentación, bueno, sobra decir que el desgaste del cuerpo será mayúsculo, pero si observamos ese medio y vamos modificando de a poco en poco algunas cosas, iremos quitando también peso a ese desgaste. Solo que considero que esto es complejo porque si no cambiamos el pensamiento sobre el trabajo, pues será difícil que resulte. De hecho, hay un libro que le recomiendo mucho acerca de esto, se llama Dios vuelve a una Harley. Para el siguiente programa le paso al autor, pero está muy bueno, habla acerca de esto, del concepto del trabajo y de cómo somos los seres humanos tan tontos que preferimos una cosa que otra. Y que bueno, pues aquí usted ya lo sabe, ¿no? Y digo, aunque este tema ya lo vimos también, otro de los temas, que ya vimos también cuando estuvimos hablando acerca de la alimentación y en la enfermedad física, pues no sobra comentarle que el hecho de conocernos a nosotros mismos nos va a permitir también quitarle mucho peso al estrés que se genera al no hacerlo. Ya vimos que la alimentación puede ser muy dañina, puede ser muy beneficiosa dependiendo de cómo lo tratemos. Pero podemos hablar del ejercicio, sí, el ejercicio físico, sin llegar a la parte del vicio, ¿no?
Podemos hablar del cuidado integral de la salud con una revisión semestral al médico y sobre todo de cambiar de actitud frente a los problemas, de tener una actitud más empática con nosotros mismos y perdonar lo que no somos, de vernos como personas y de aceptarnos, es decir, de consentirnos sin caer en el victimismo ni en el vicio. Pero cuando nos vemos como personas y aprendemos a querernos, considero que es cuando la química en nuestro cuerpo empieza a modificarse y con ello a obtener beneficios. Esto también es parte de la prevención integral, además de que debería de ser parte de nuestra formación y debería de tener una práctica constante. En el segmento pasado hablábamos también de cómo ve la fe y la religión la enfermedad. Es decir, analizábamos un poco la posición que se tiene desde ahí, pero ahora quisiera hablarle de cómo podemos darle a nuestra vida una prevención en ese sentido y evitar un poco o sentir menos fuerte el efecto dogmático de la enfermedad y no pensar que es parte de un castigo o algo peor. La primera previsión que deberíamos de tener sin duda, pues es la de cumplir la voluntad de Dios que se manifiesta en sus mandamientos y obviamente cumplirla en nuestra vida, para continuar con una práctica seria de acompañamiento y crecimiento en los quehaceres de nuestra fe, sin llegar a todos los vicios que eso puede generar, donde salgamos perdiendo, ¿no? Porque si nos acercamos a Dios con miedo, por ejemplo, y con la esperanza de que haciendo eso, estando en un grupo, estando en algún coro, estando en algún ministerio, no nos vamos a enfermar, pues déjeme decirle que ese pensamiento es muy tonto, porque debemos acercarnos a Él y hacer todo lo mencionado porque es parte de lo que nosotros creemos. La prevención estriba en estar nosotros tranquilos, no porque nos vaya a expiar los pecados, sino por el haber cumplido con nuestra tarea, independientemente de lo que Dios nos tenga reservado. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero entrar ya en el último trecho de este segmento, tomando en cuenta todos los factores que ya vimos hasta este momento: el cuidado personal, el cuidado del entorno, la cuestión de la fe, como parte de una prevención integral en todos los sentidos. Básicamente integral significa eso, que integra todo, y no nada más en la enfermedad. Ahora, la pregunta obligada es, ¿para qué? ¿Para qué debemos de cuidarnos? ¿Para qué debemos de consentirnos? ¿Para qué debemos de vigilar nuestro entorno? ¿Para qué esforzarnos por llevar una vida recta de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues aquí es donde la puerca tuerce el rabo y los puerquitos el rabito, ¿no? Esta pregunta se la hacen muchas personas de todas las edades, de todos los credos, de todos los estratos sociales. Y tienen una respuesta bien simple, que está totalmente errada, ¿no? Es triste ver que incluso los niños se hagan esta pregunta, no por el hecho de hacerla, sino por el hecho de que no tienen una respuesta adecuada. Y es más triste ver que algunos adolescentes se frustran tanto por no encontrar una respuesta ad hoc que terminan quitándose la vida. Todo esto asusados, esos jóvenes, por ideologías estúpidas que no tienen idea de lo que están diciendo. Esta pregunta, junto con el por qué, considero que son la base de la filosofía coloquial, porque encierran en sí mismas la razón de estar aquí y la razón por la cual debemos de cuidar nuestra vida y nuestra existencia en todos sus ámbitos. Razón que no se promueve y al contrario se ataca. Salvo su opinión, que es la mejor, querido reescucha, la respuesta más simple que puede haber para esta pregunta sin duda solo es: para servir bien y mejor. Pero como todo, el concepto del servicio dista años luz entre cada persona. Cada persona tiene su idea de lo que servir. Y es muy difícil ponerse de acuerdo y conciliar que el único servicio que se nos está pidiendo, no me refiero en la iglesia, en la vida, es el mismo tipo de servicio que dio Cristo. Nada más. El ejemplo que dio el Nazareno con su vida es ejemplo fiel del servicio que debemos de buscar hacer.
Y es un mandamiento. Lo vamos a ver en los ritos y en las celebraciones del Jueves Santo, cuando Él lava los pies de sus discípulos. No recuerdo exactamente la frase, pero así como yo lo hago, háganlo ustedes también. Bueno, algo así. Pero sin duda pasa en la última cena, eso quería. El desgaste vale la pena siempre y cuando se dé en este ambiente, es decir, bajo el servicio. Y conste que reitero que hay que clarificar el concepto del desgaste y el concepto del servicio, porque luego cerramos con esta frase: ¿por qué gastar el salario en lo que no alimenta? Donde también debemos de recordar el concepto de alimento y de salario, que en palabras cortas sería algo así como que pues invierte tu tiempo en el servicio al modo del Cristo para que te reditúe bienestar físico, espiritual, mental y te haga quedar bien con el boss, o sea, con el chief, o sea, con el padre. Desgastarse en la vocación considero que es parte de la misión. Sin duda tema para otro programa. De momento, pues le comparto esta información para analizar y pensar un poco más en esta última semana del mes, y pues le agradezco de verdad mucho su compañía y preferencia. Y le pido que estemos prevenidos, porque ya viene el horario de verano, aunque se está poniendo por ahí de debate que a lo mejor se quita, no lo sé, no lo sabemos, hay que estar prevenidos. Y digo, me parece que es la próxima semana, entonces vamos a orientarnos más en este sentido, no en el sentido del horario de verano, sino en el sentido que le acabo de mencionar, para ver de qué forma podemos ver y aprovechar este concepto de la enfermedad. Y hablando del horario de verano, pues también debe ver de qué forma lo podemos aprovechar. Les reitero, la prevención integral consiste en conocernos, conocer nuestro entorno de trabajo, irlo cambiando en medida de que nos vaya afectando lo menos posible. Nos tiene que afectar, eso es un hecho, pero sí es muy buena idea, muy buena práctica empezar a ver cómo podemos movernos para que ese ambiente no nos estrese tanto y no nos desgaste tanto. Prevenir de la forma religiosa, de la forma de la fe, no es acercarse a la iglesia, acercarse a Dios por miedo para que no nos enfermemos, no es hacer un trato con Él. La prevención teológica, si así lo queremos ver o así le podemos llamar, se trata de hacer las cosas que nos corresponden en la fe que practicamos y siempre por amor. Y finalmente, lo que yo le comentaba ahorita, ¿no? Tener una razón, un desgaste para que ese desgaste sea efectivo, tener un motivo para que ese desgaste sea siempre y tenga una razón de ser. Y cuando nosotros empezamos a desgastarnos de esa forma, siempre hay que hacerlo todo, recordemos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que amarre, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy, pues el tiempo se nos ha terminado, y como en cada emisión, le agradezco a usted y al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis, quien comanda toda esta flota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Escanito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Hasta la próxima y que Dios te siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
corazón, Jesús. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, Jesús. Un corazón restaurado, un corazón que cada mañana pueda buscarte, Señor, tratando de amarte cada vez más, Señor. Amado Dios, hoy vengo ante ti, Señor, porque anhelo ser nueva morada para ti, Jesús. Amado
Gracias, Jesús. Gracias. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.